definiciones distintas, por eso me interesaba charlar con él. A ver, Martín, si nos escuchás ahora. No, está complicado. Hola. Hola. A ver, ahora. Ahí va, dale. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Bueno. Bueno, me decías entonces, no te definís como político. No, porque soy técnico mecánico de máquinas y herramientas. Esa es mi formación profesional. Me he especializado en lo que es tornería y calderería. Hemos provisto a la Comisión Nacional de Energía Atómica de recipientes soldados. Hemos montado caldera y cañería de vapor en fábrica militar. Somos proveedores de material ferroviario para ferrocarriles argentinos. Y hemos trabajado, bueno, en obras en el ámbito privado muchísimo. No sé, por ejemplo, la de Vicentín. Uh-huh. Le fabricamos unos cuantos recipientes soldados a esa planta de biodiesel, reactores, piletas de lavado, etcétera. Okay. Y esa es la vida laboral que determina al hombre, ¿no? También. ¿Y cómo llega a tu vida esto del Movimiento de Liberación Nacional? ¿Cómo te involucrás? ¿Y siempre estuviste involucrado? Sí, la militancia es algo que van haciendo de una manera de lo que nosotros llamamos los dos pilares en las cuales se sostiene el movimiento nacional, que es solidaridad y lealtad. Mediante la solidaridad está la chispa inicial, el primer impulso del hombre para involucrarse en defensa de su comunidad, de su semejante, de aquel que sufre y necesita ser ayudado. Esa es la idea general que tiene la ayuda social, pero que busca la justicia. Y en el caso de la lealtad, es la lealtad con la patria, la lealtad con el pueblo, la lealtad con una doctrina nacional, con una idea del país, de la nación. Ok. ¿Te considerás peronista o tampoco entra en Sí, esa claro. Bien, perfecto, ahí ya vamos a El entender. general Perón, no general... de toda esta farsa, de todos estos farsantes, esta emboscadura en la cual en el nombre de Perón, en la provincia de Buenos Aires, el ministro Kreplas que está impulsando vasectomías ambulantes, buscando castrar a los varones jóvenes para bajar la tasa de natalidad. No, eso no va. Martín, ¿hay algún dirigente con el quien te identifiques de la política actual? Y hay cuadros que son de mucha valía en este momento. ¿Como quién, por ejemplo? Esteban Guida, que es un dirigente de Rosario, un empresario cristiano. Hay en la provincia de Mendoza Francisco Martí, un trabajador que ha montado una constructora y que se dedica a la obra, pero también es un peronista y cristiano que está en esta misma línea. Santiago Berra, en Córdoba, Matías Gallardo, en Chubut. Después hay buenos dirigentes gremiales, Leandro Martín, de Electricistas Navales, Roberto Cellini, también un hombre de la CGT, Taboada, el dirigente de Camionero de Chubut. Estás nombrando todos dirigentes, pero ninguno de los que usualmente vemos como caras visibles de cada uno de los partidos. Te escuchaba hablar en esto de que mencionabas bien la doctrina de Perón, y se me viene obviamente a la mente el nombre de Guillermo Moreno. ¿Qué opinión tenés que se juega tanto hoy en día con esto de la doctrina y todo el tiempo hacer mención a esto? Pero bueno, quizá no sé si es de la misma manera que lo percibís vos. Y bueno, cada uno lo hace a su manera y todos aquellos que estén en defensa del movimiento nacional, la doctrina de los argentinos, son fuerzas de edificación. Bien. Estaba pensando, hoy en día vos mencionabas esto que hablabas antes de que hay mucho peronista, no sé si trucho mencionaste la palabra o algo parecido, y también se genera como una suerte de grieta dentro de la oposición hoy en día que no se termina de entender. No sé qué opinión tenés al respecto sobre lo que está pasando
todo esto de Kicillof, Cristina, Grabois, todo, como que por lo menos al que lo ve de afuera no se termina de entender qué es lo que está pasando. Y nadie lo entiende. Si son toda la misma cría. ¿Cuáles son las ideas que los diferencian? Por eso, con más razón, ¿por qué no hay unidad? Y pregúntaselo a ellos, que son ellos los que están en ese asunto. Nosotros no estamos en ese asunto. Nosotros nos diferenciamos de ellos justamente por las ideas y por la conducta y por la ética. Nosotros no somos de la ética de ellos, que es la ética de los deberes de Immanuel Kant, de la Ilustración, la Revolución Francesa, el comunismo, el socialismo, el liberalismo. Nosotros no somos de ahí. Nosotros somos de la ética de las virtudes, de Aristóteles. Nosotros somos de la ética del Cristo existencial, de yo soy el camino, yo soy la vida, quien no junta para mí desparrama, el que no está conmigo está contra mí. Creemos en el Dios vivo, creemos en Jesús. Nosotros tenemos la idea del modelo argentino para el proyecto nacional, que es el último mensaje del general Perón, la misión que nos encomienda a los argentinos de realización. Y en el modelo argentino encontramos a nosotros una causa en la cual unir al conjunto de los argentinos dentro de lo que nosotros consideramos que es la doctrina nacional, por la cual, determinando una teoría política propia, podemos defender al pueblo argentino y a nuestra nación de la invasión de las ideologías extranjeras y de la sinarquía internacional, que es la que conduce todas estas iniciativas demoníacas, como la promoción y la inducción al aborto, la castración de nuestros varones jóvenes con la vasectomía ambulante del ministro Krepla, de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, la homosexualización de los niños y la hormonización de los mismos, confundiendo a los niños en su despertar sexual, planteándole confusiones como que cada uno puede elegir lo que puede ser, contra toda manifestación, incluso biológica, ¿no? Ya ni siquiera estoy hablando del plano divino y trascendental del hombre, negando incluso la propia biología. Todo esto no tiene absolutamente nada que ver con la doctrina de los argentinos, no tiene que ver con San Martín, no tiene que ver con Rosas, no tiene que ver con Roca, no tiene que ver con Irigoyen, no tiene que ver con Perón. Esto es toda una confusión que nosotros tenemos que superarla a través de un proyecto nacional, porque las roscas partidocráticas son parte de la trampa en la cual sumergir a los argentinos en este mar de confusiones, para que después los que simulan pelearse después vuelvan a arreglar. Entonces esto no merece ni siquiera que le dediquemos tiempo, porque nos sumamos a la confusión. Y hay que tratar de, como enseñaba el general Perón, a lo oscuro hacerlo claro y a lo complejo hacerlo simple, porque es aclarar lo que es oscuro y simplificar lo que es complejo hace a un proceso. Ahora, ¿no considerás que los tiempos cambian? Porque está bien, está perfecto que mantengamos los valores de San Martín, de los grandes próceres que tuvimos. Obviamente no iban a pensar lo que se piensa en la actualidad, porque también fuimos evolucionando de alguna manera en cuanto a ideología, pero ¿no te parece que han cambiado también los tiempos? No digo que esté todo bien lo actual, pero digo, yendo un poco por ese lado. Sí, los tiempos siempre cambian, se llama historia, es el devenir de los pueblos que inscriben en la historia su página. Eso es así, es natural, es el devenir del espacio-tiempo. Bien. Con respecto a tu movimiento y a lo que militás, la idea es, porque también he leído y he escuchado algunas notas que se hicieron en el último tiempo, y vos mencionabas que por ahí, esto, bueno, que hablábamos antes, que no te definías como político y que la clase política, y cito un textual tuyo, estaba terminada. Entonces, digo, la idea es
generar una nueva política, generar una nueva clase política, o de qué manera derrotar esta clase política actual? Con la doctrina nacional de los argentinos, que es algo que en el tiempo se mantiene en largos espacios de tiempo. No cambia de un día para el otro. Se busca la confusión, pero en realidad no cambia, porque la lucha de los pueblos se manifiesta en largos periodos históricos. La maldad de la Revolución Francesa, que con la ley de Le Chapelier prohíbe los sindicatos, es exactamente la misma maldad hace 250 años que la de Milei, de destruir los sindicatos, de no permitir que los trabajadores se organicen. Es exactamente la misma maldad a lo largo de 250 años, desde la Revolución Francesa hasta el día de la fecha. Eso es una doctrina demoníaca que permanece en el tiempo, se llama liberalismo, lo cual tiene como base una filosofía, que es la de este hombre buen salvaje, porque además esto se enseña, esta porquería, se enseña en la Universidad de Buenos Aires, se enseña en todas las universidades de los municipios y las provincias, diciendo que el hombre es un buen salvaje en estado natural, que está corrompido por la comunidad. Este absurdo se sigue enseñando y genera confusión, obviamente. Ahora, cuando nosotros volvemos a la propia verdad nacional, al encontrarnos con nosotros mismos como argentinos, podemos observar que en la doctrina nacional la comunidad organizada se puede ver como dos cosas: como un proyecto comunitario o social a construir, al tiempo que se puede ver también como un dispositivo de poder del pueblo. Porque las organizaciones libres del pueblo, o las organizaciones intermedias, esto se puede ajustar tanto a la doctrina nacional justicialista, como también a la doctrina social de la Iglesia Católica, las cuales son también confluyentes. Y en esto, pensar que el pueblo organizado en sus organizaciones naturales, clubes, sociedades de fomento, juntas vecinales, asociaciones profesionales, cámaras comerciales, empresarias, gremios, etcétera, allí radica la voluntad soberana del pueblo, expresada de manera organizada, con intereses que son particulares y propios. Por eso lo más importante son los gremios. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la mayor expresión del hombre en el mundo es el trabajo. A través del trabajo avanza el hombre en el mundo. Y ello lo que hace es permitir la idea que el pueblo, que es el depositario de la soberanía, la puede delegar en los conductores, en los dirigentes, pero le pertenece, la potestad es del pueblo. Ahora, esas organizaciones libres son fuerzas concurrentes al Estado. Y separamos Estado, que es una cosa, que son los aparatos de la nación, gobierno, que son los dirigentes o conductores circunstanciales en cada tiempo histórico, de acuerdo a la circunstancia histórica que se da, y el pueblo, que es lo permanente, y eso que es permanente es una fuerza concurrente al Estado, lo cual no ejerce la conducción de gobierno, pero genera las condiciones necesarias para que el gobierno pueda realizar. Y la responsabilidad que está bajo la conducción de gobierno se realiza de este modo para proteger al pueblo, para no sacrificar al pueblo en las malas decisiones que un gobierno pueda tener. Esa es la idea de comunidad. Esto es permanente, es argentino, y lo sabe cualquier vecino de cualquier junta vecinal, lo sabe cualquiera que participa en un club deportivo de barrio, lo sabe el de la junta vecinal, lo sabe cualquiera en el gremio. Todo argentino esto lo sabe, naturalmente lo sabe. Totalmente. Pensando en este gobierno que estamos viviendo hoy en día a nivel nacional, y en un montón de aparatos del Estado que se ven golpeados, destruidos en algún punto, que era un poco la intención del gobierno, y que fue advertido en la campaña política, y que aún así el pueblo, por voto democrático, eligió esto que estamos viviendo, porque
puede ser que algunos no pensaban que se iba a realizar o no, pero digo, esto fue advertido y de esta manera se hizo campaña. ¿Cómo crees que el mensaje llega a impactar tanto en la gente que aún así, diciéndote que te van a quitar derechos que adquiriste a lo largo de la historia, el pueblo decidió igual votar este tipo de gobierno? Y el pueblo hizo tronar el escarmiento. Y lo que encontró a mano para hacer tronar el escarmiento fue Milei. El pueblo no lo votó a Milei por sus grandes talentos, su proyecto nacional, su ideario, su misericordia, su piedad. No. Es un instrumento del mal para hacer un mal, que es, bueno, hacer tronar el escarmiento. Entonces, esto es producto no de meramente la voluntad del pueblo argentino de decidir elegir a Milei. Hay que mirar para atrás. Claro. ¿Qué hizo llegarnos a esta situación donde el pueblo no encuentra en esta desesperación, que es una desesperanza, otra cosa que hacer tronar el escarmiento? Porque no se olviden que los peronistas, por ejemplo en La Matanza, donde soy yo, en la primera vuelta de la elección hubo más de un 20% del padrón peronista que no fue a votar, para advertirle a los dirigentes que no representan. Estoy hablando de la elección nacional, Sí, sí. a presidente de la nación. Muchos peronistas que dijeron, no, estos candidatos que el peronismo o que esta socialdemocracia internacional, utilizando la figura de Perón y Evita, vienen a usufructuar la conducción del movimiento, no son representativos de la voluntad del pueblo. Pero no les importa nada. Los tipos siguen adelante con todo. Si son saltimbanquis de la política, tránfugas. Ahora, ustedes pueden observar que lo que yo manifesté antes, como la teoría política del dispositivo de poder de los argentinos, eso es verdadero. Pero no se le permite al pueblo, porque se ataca a las organizaciones libres, no solamente los sindicatos con Milei. El kirchnerismo se dedicó a intervenir todos los clubes de barrio para que sean unidades básicas del intendente. Entonces, el club, en la desesperación por sostener su vida y su actividad, porque los pibes van a jugar a la pelota, porque van a jugar al vóley, porque juegan al básquet, porque juegan al ajedrez, porque en el club hay una vida comunitaria que integra a toda la familia, juegan los chicos, juegan los grandes, los viejos están jugando a las cartas, o al backgammon, o al ajedrez, o al tute cabrero, o al mus, porque ya no pueden jugar a la pelota, entonces juegan en la mesa, pero está integrada toda la comunidad en el club. Entonces, todo ese trasvasamiento que se va dando, donde el que era pibe y era bueno jugando a la pelota, ahora es viejo y es director técnico, o es de la comisión directiva del club, y sale a manguear en el barrio a ver qué puede conseguir para el club, que le donen las camisetas, que le donen la pelota, que le donen las zapatillas, que alguien le done la pintura, algún empresario del barrio. Pero ¿qué ocurre? En esta miseria inducida desde el extranjero, ¿cuál es la concepción política de la actual dirigencia partidocrática? Copar el club, volverlo dependiente de la partidocracia. ¿Y de qué manera crees que se podría sostener un club hoy, puntualmente, que lo mencionas ahora a los clubes de barrio? ¿De qué manera se podrían sostener según tu ideología o tu manera de pensar? Y volviendo a la doctrina comunitarista argentina, que significa, necesitamos que la comunidad esté organizada y que haya relaciones de justicia en la comunidad. Esto significa que todos tengamos trabajo y que el trabajo esté justamente remunerado, porque si el trabajo está justamente remunerado, todos vamos y pagamos la cuota social del club. Y cuando hay alguna emergencia, que se voló con un temporal el techo del club, se volaron las chapas, vamos todos a colaborar
y todos ponemos un aporte extraordinario para comprar las chapas en el corralón. Y el dueño del corralón, como hay laburo, le va bien y vende, dice, bueno, la mitad de las chapas las pongo yo y les cobro la otra mitad. Y eso se da naturalmente, porque el ejercicio de esta solidaridad es intrínseca al corazón del argentino. Pero para eso tiene que haber un modelo argentino que haga reinar la justicia y la paz. Porque en esta guerra sorda que sufrimos en todos los barrios, terminamos de rehenes del intendente, del narco que vende adentro del barrio y que todo el mundo sabe, que está envenenando a los pibes con pasta base, paco, crack y todas esas basuras que son drogas de exterminio. La yuta que no hace nada. Está el pueblo librado a su suerte. Por eso hay que organizar comunitariamente esto hay que fortalecer desde abajo. Toda organización social sana se organiza de abajo para arriba. Donde empieza la tutela del gobierno utilizando los instrumentos del Estado, bueno, eso ya no es ni peronismo, ni justicialismo, ni comunitarismo argentino, ni nada argentino. Eso es otro orden, es el orden liberal, partidocrático, incluso con tendencia comunista o con tendencia fascista, que es no es argentino, eso es de Europa. ¿La presencia del Estado te estás refiriendo? No, la presencia del Estado no. Okay. Es lo que acabo de decir, que no es la presencia del Estado. Por eso, es por lo eso. Que dije. Claro, lo por que eso. dije es el gobierno, porque el problema del kirchnerismo y de todo el peronismo liberal que viene gobernando los últimos 50 años, desde el paso a la inmortalidad del general Perón y desde el derrocamiento a María Estela Martínez de Perón, donde terminó el peronismo, y todo lo que vino es el pacto de gobernabilidad con la socialdemocracia europea, que se expresa en el pacto de Olivo con Alfonsín y con Menem, y con la destrucción del Estado. Porque se destruye el Estado empresario argentino, se privatizan las empresas estratégicas. La ley 23696 de reforma del Estado destruye las capacidades logísticas del país. Entregan ELMA, la Marina Mercante, cierran los ferrocarriles, privatizan Aerolíneas Argentinas, la vacían, la dejan sin un solo avión, entregan los edificios y las oficinas en todo el mundo, que Aerolíneas sabía con muchísimo esfuerzo capitalizarse durante décadas, igual que ELMA, que tenía puerto, amarre, tenía galpones de acopio propios, y se destruyen las capacidades de defensa con el decreto 1398 de privatización de las 27 empresas del área de defensa. Todo eso es la destrucción del Estado empresario, es el que permitía que la Argentina se capitalizara y pudiera tener un vector, un instrumento, una nave insignia de conducción industrial para integrar en su cadena de valor a todo el sector privado productivo, a toda la pequeña y mediana empresa, y protegiendo mediante la nacionalización del comercio exterior, en la figura del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI, y la nacionalización de la banca, en la figura, por ejemplo, de la nacionalización de los depósitos de María Estela Martínez de Perón. En esas figuras, que pueden ir teniendo modificaciones en el tiempo, pero el espíritu es el mismo. La nacionalización de la banca, de comercio exterior, de Perón, de María Estela Martínez, o de Rosas, en espíritu es igual, porque es la voluntad soberana. Ahora, esto que fue destruido en estos últimos años, nos ha llevado a esta situación, en donde la política, que ha renunciado al ejercicio productivo y de la soberanía del Estado, que Perón edificó y que Irigoyen también lo hizo, y que el general Roca, el teniente coronel Richieri, el Perito Moreno, bueno, eso fue entregado al extranjero. ¿Y con qué se han quedado? Con el aparato burocrático del Estado, el cual lo utilizan como renta política. ¿Y esa renta política qué es? Y llenar de funcionarios el PAMI y la ANSES, para tener un funcionariado que no tiene mayores obligaciones con las cuales cumplir, infinito tiempo libre, y dedicarse a esta falsa militancia política que nos ha llevado a esta situación de dirigentes bacanes, que no laburan, que no tienen ningún tipo de responsabilidad y que pactan en la gobernabilidad de la alternancia entre un gobierno y el otro, no pisarse el poncho.
Porque mientras están despidiendo en las pymes, en los comercios, en las empresas de transporte, crece la desocupación, en ciertos organismos del Estado reina la paz. Qué raro, ¿no? El que vino a destruir el Estado, hay ciertos grupos políticos que no los toca. Y esto lo sabe todo el mundo. Ustedes también lo saben, porque ustedes lo ven en su ciudad, en su pueblo, en su provincia. Todos lo vemos. Esto está a la vista, por eso está terminada esta casta política. Lo que hay que hacer es vencerla, porque la decadencia no tiene fin, siempre puede ser mayor. Bien, bien, perfecto. Te escucho atenta, se me vienen varias preguntas, pero estamos con poco tiempo. Para ir cerrando, hablabas hoy, bueno, te presentábamos como referente del Movimiento de Liberación Nacional. Hoy en día hay representación de este movimiento en los distintos puntos del país. Es algo que surge desde, bueno, vos decías que sos de La Matanza, que está más en esa zona. Digo, nosotros somos en Ingeniero White, de Bahía Blanca, para saber si hay gente que está trabajando con estos ideales acá en la ciudad, si hay posibilidad de verlos en, no sé, se me ocurre, próximas elecciones. Sí, claramente. Bueno, en Ingeniero White está nuestro compañero Juan Perón. Se llama Walter Perón. Sí, lo conozco. ¿Vos sabés que es Perón? ¿Vos sabés que Walter es de apellido Perón? Lo conozco. La gente a veces piensa que es un seudónimo. Es utilero. Que es utilero, sí, de comercial. Claro, lo conozco. De comercial. Y bueno, fíjate, un muchacho de pueblo. Claro, un muchacho de pueblo. Con ese apellido no podía estar en otro lugar, ¿o no? Y bueno, viste, yo creo que es parte del orden natural, de aquellos dictados misteriosos de Dios. Y estamos en Tierra del Fuego, estamos en Santa Cruz, estamos en la provincia de Chubut, estamos en Río Negro, en Neuquén, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes, en la provincia del Chaco, en la provincia de Catamarca, en La Rioja, en San Juan, en Salta, en Jujuy, en Tucumán, hay compañeros en Formosa y en Misiones, hay compañeros en Santiago del Estero, estamos en las 23 provincias argentinas y también en la capital federal. Ahí tenemos un candidato que, madre mía, Ariel Masquirena. Ese es el candidato del peronismo en la ciudad. Ese es un auténtico peronista, que es artista, que es músico, es poeta, ha sido durante años el cronista de la televisión pública, es un verdadero periodista de fuste, de esos tipos que honran la profesión con su conducta, ¿no? Y así te puedo nombrar un montón de criollos, que bueno, no vienen de la partidocracia. Claro. Son el pueblo, que han decidido, dado que la pésima representación que tenemos los argentinos, han decidido dar un paso al frente, levantar su lanza y juntar, llamar. Bien, Martín, gracias por estos minutos, por esta entrevista y bueno, ya nos queda tu contacto seguramente para próximas comunicaciones. Te agradezco mucho. Les agradezco a ustedes mi total solidaridad y de la de mis compañeros con la situación que han pasado y que están pasando. Estamos perfectamente al tanto de lo que ocurrió en Bahía y en Guaite también, con el bloqueo de las compuertas en la zona franca, en Profértil. Estamos muy al tanto de eso. Sabemos cómo ocurrió. Sabemos que las precipitaciones cayeron primero en la zona de Coronel Suárez y Pigüé, donde tiene asiento la 10ª Brigada blindada del Ejército, que tiene asiento en Santa Rosa, La Pampa, pero también tiene asiento en Pigüé y también tiene asiento en Junín. O sea que hubo alertas tempranas, al igual que por parte del Servicio Meteorológico Nacional y de la Fuerza Aérea, y que hubo orden de desmovilizar, sabiendo que habían caído 200 milímetros cerca de las lagunas Encadenadas y en la Sierra de la Ventana, y que ese agua iba a bajar, y que Bahía es un pozo.
y que después cayeron 200 milímetros más en Bahía, pero se vio venir. Y hay un pacto de impunidad entre todos los políticos de la nación, de la provincia y del municipio, haciendo de cuenta de que no hubo ninguna falla y que en realidad esto es una catástrofe climática que, bueno, no se puede hacer nada. Pero hay una científica del CONICET, disculpen que me extienda en esto, pero quería llevar también nuestra conciencia y nuestra solidaridad a nuestros hermanos, a nuestros argentinos, que no importa en la latitud que se encuentren, pero son nuestra familia. Y esto que se vio en Bahía y en Guaite y en alrededores, hay quienes venían advirtiendo esto, señalando que estábamos en peligro, que podía llegar a haber una catástrofe de este tipo, porque hace más o menos 50 años que no se hace una obra o más de envergadura para aliviar los arroyos, ¿no? Como los canales que son necesarios para dar alivio frente a la posibilidad de que se manifieste la doctora Paula Saperi, del CONICET. Esto para los que dicen que el CONICET está lleno de ñoquis, ¿no? Cuidado, porque te muestran a los ñoquis que hablan tonterías, pero ¿qué te ocultan con eso? Que hay cuadros de valía argentinos, de compromiso nacional, como la doctora Paula Saperi, que viene informando desde hace más de 10 o 15 años que el canal Maldonado no va a alcanzar para las precipitaciones que van a continuar y hay que ampliar las obras. ¿Cómo puede ser que nosotros, gente humilde del pueblo argentino, trabajadora, sepamos esto? Y los políticos profesionales que tienen todo el tiempo libre del mundo para dedicarse a la función pública, ¿qué están haciendo? ¿Qué están mirando? ¿Qué atienden? Porque ellos sí tienen acceso a los instrumentos de gobierno, a los órganos del Estado y a sus instituciones. Entonces no es solamente Milei el que destruye el Estado, ¿eh? Sí, clarísimo lo de Paula, lo teníamos al tanto, lo estuvimos comentando ya hace un par de semanas desde que pasó todo esto, tratando también de escuchar, como vos decías, varias, no campanas, sino declaraciones de personas que han estudiado esto hace muchos años, claro, que vienen estando, que vienen siguiendo un poco la vida edilicia de Bahía Blanca, y bueno, esto también habla un poco y hace referencia a lo que vos mencionás. Gracias, Martín, nos hemos quedado sin tiempo, por eso perdón que te corte, pero te tengo que despedir. Muchas gracias por estos minutos y bueno, como te decía, estaremos en contacto en cualquier otro momento. No, les agradezco yo por la generosidad y por que podamos conversar sinceramente, diciendo lo que pensamos y pensando juntos como argentinos, que eso es lo más importante, que podamos los argentinos pensar y discernir por nosotros mismos, sin tener temor a ninguna potestad ni a ningún poder que no reconocemos como legítimo, sino que solamente en la soberanía del pueblo argentino, sobre los hombros de los argentinos reposa la soberanía. Y es lo único que hay que defender, la soberanía de nuestro pueblo. Todo lo demás está de paso. Les mando un abrazo grande. Tengan buen día. Saludos grande. Nos vemos.